251. El derecho es un campo de estudio multifacético que enfrenta diversas teorías y enfoques. En este debate exploraremos la confrontación entre el derecho natural y el derecho positivo, así como la relación entre el reduccionismo y la ampliación del derecho a través de las aportaciones de teóricos como Javier Herbeda, Saminsky, Kelsen y Dworkin. Se buscará analizar cómo estas teorías se interrelacionan y cómo cada una contribuye a nuestra comprensión del sistema jurídico contemporáneo. Este análisis es esencial para comprender no solo la naturaleza del derecho, sino también su aplicación en la práctica en la sociedad. Buenas noches, abogado y compañeros. Mi nombre es María Fabiola Vilés Palma. Mi número de cuenta es 2019-360-258. Yo le voy a hablar un poco de lo que es la teoría del derecho positivo, como está la pregunta en la pantalla. ¿Cuál es la teoría del derecho positivo? La teoría del derecho positivo sostiene que el derecho es un conjunto de normas es un conjunto de normas y reglas creadas e impuestas por la autoridad soberana de un Estado. Su validez no depende de consideraciones morales o éticas inherentes, sino su origen formal y de su promulgación a través de los procedimientos establecidos. En otras palabras, es el derecho puesto o establecido por los seres humanos. Según Javier Arbada, el derecho positivo se distingue por su carácter histórico y contingente, siendo una creación de la voluntad humana que busca organizar la vida de la sociedad, y su eficacia y existencia están ligadas a su reconocimiento y aplicación por parte de las instituciones estatales. Hans Kelsen, con su formalismo jurídico, lleva esta idea a su máxima expresión eh, al proponer una teoría pura del derecho, ¿verdad? Donde el derecho es un sistema de normas jerárquicamente estructuradas, cuya validez se deriva de una norma fundamental hipotética, despojándolo de cualquier elemento externo como moral o como la política. Para Javier Arbada, el derecho positivo no es un sistema autónomo y aislado, como lo plantea el positivismo jurídico clásico. En su obra, Arbada integra el derecho positivo dentro de una comprensión más amplia del derecho, donde el derecho natural juega un papel fundamental. El ius Arbada lo parte como algo, como una idea desde lo justo, la cosa o la acción que es debida a otra, ¿verdad? Este, es decir, que es un derecho, no es primariamente la norma o la ley, sino la realidad de la justicia o lo que cada uno corresponde. Las normas, estas pueden ser positivas o naturales, ya que son un medio o una medida para determinar y asegurar lo suyo o de cada quien, ¿verdad? Como decíamos, el derecho natural y positivo, este es el punto crucial de Herbada, donde sostiene que el sistema jurídico es único y está compuesto por dos dimensiones, que es el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural son aquellos derechos y deberes que se derivan de la propia naturaleza humana y de la naturaleza de las cosas. Estos son inmutables y universales, y podríamos decir que, por ejemplo, el derecho es uno de ellos, el derecho a la vida, ¿verdad? El derecho a la propiedad y el derecho al trabajo, ¿verdad? Entre otros. También podemos decir que el derecho positivo, ¿verdad? Son las normas y reglas establecidas por la voluntad humana a través de la ley, la costumbre o de los acuerdos. Este derecho positivo es necesario para concretar, garantizar y determinar lo que es justo en situaciones específicas, ya que el derecho natural no puede especificar por sí solo. Un ejemplo de ellos es la velocidad máxima en una carretera, la norma de un contrato específico, todo eso son regulados por derecho positivo, ¿verdad? Esos son creados por los humanos. El derecho positivo especifica también y concreta lo que el derecho natural solo indica de manera general. Por ejemplo, el derecho natural establece la justicia en los contratos, pero el derecho positivo lo determina los requisitos específicos de cada tipo de contrato, ¿verdad? También este crea derechos y deberes que no derivan directamente de la naturaleza, sino que son útiles o necesarios para la vida social. Para Arvada, el derecho natural, el derecho positivo, se debe respetar y no contradecir a lo que es el derecho natural.
Si una ley positiva es radicalmente injusta o atenta contra otros derechos naturales fundamentales, ésta pierde su carácter de verdadero derecho. No es suficiente que una ley sea formalmente válida, ¿verdad? Pero también debe ser estrictamente justa. Una ley injusta para Hervada no es una verdadera ley en sentido pleno, ¿verdad? Su validez y su fuerza obligatoria no solo dependen de su correcta promulgación, sino también de su conformidad con la justicia natural. Ahora, si bien, ¿cómo se confronta con el derecho natural, verdad? La confrontación entre el derecho positivo y el derecho natural es uno de los debates más antiguos y persistentes para la filosofía del derecho. El derecho natural, este postula la existencia de los principios universales e inmutables de la justicia y la moralidad. Esos son inherentes a la naturaleza humana y eh, estos principios servirán como un estándar superior a lo que es el derecho positivo y este debe ajustarse para ser considerado legítimo. En cambio, el derecho positivo, enfocado en su validez formal, no necesariamente se preocupa por la conformidad con principios morales trascendentes, si bien esos pueden coincidir con el derecho natural en muchos aspectos, ¿verdad? Como los ejemplos anteriores mencionados. Pero la objeción principal de este positivismo al derecho natural es que la existencia de los principios morales universales es difícil de probar y que su aplicación subjetiva podría llevar a una anarquía jurídica, ¿verdad? Mientras el derecho natural busca fundamentar el derecho en una moralidad, como mencionamos anterior, el derecho positivo lo basa en la voluntad de lo que es el legislador y en los procedimientos establecidos en base a ley, ¿verdad? Lo voy a dejar con mi siguiente compañera. Hola, buenas tardes, compañeros y abogadas. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es, ¿verdad? Si debemos de aplicar una u otra teoría, ¿verdad? Sobre este tema. Bueno, les voy a presentar un poco lo que dice la posición a favor del derecho natural, lo que dice Javier Hervada, ¿verdad? El argumento que él hace es que el derecho natural parte de los principios universales, inmutables y racionables que están por encima de las normas positivas, ¿verdad? Según Hervada, el derecho no se reduce a lo que dice la ley escrita, sino que existe una justicia objetiva fundada en la naturaleza del ser humano. Dice que aplicar esta teoría garantiza que las leyes positivas sean verdaderamente justas. Si una ley positiva contradice la justicia natural, como los regímenes totalitarios, ¿verdad? Pierde su legitimidad. Un ejemplo es que las leyes racistas o esclavistas fueron legales en su momento, pero profundamente injustas, ¿verdad? Solo el derecho natural permitió denunciarlas, ¿verdad? Como tales. También está la posición a favor del derecho positivo, ¿verdad? Que es de Helsen en la escuela exegesis. Él argumenta que el derecho es lo que el legislador establece conforme a un sistema de normas. Helsen también plantea que el derecho debe ser puro, sin mezclarse, ¿verdad? Sin mezclarse con la moral o la política, ¿verdad? El derecho dice también que él es el legislador, establece conforme a un sistema de normas. Em, También habla sobre la seguridad jurídica, ¿verdad? Que se basa en aplicar el derecho positivo tal como está escrito en la escuela. Define la interpretación literal de la ley. Pues el legislador es quien expresa la voluntad del derecho, ¿verdad? También dice él que el riesgo del derecho natural, su interpretación debe ser subjetiva, que puede llevar a interponer algunos valores personales. En cambio, la ley positiva es clara, percibe y verificable, ¿verdad? El punto intermedio también de la escuela histórica eh, Sabaniki, él argumenta y critica, ¿verdad?, la idea de interponer algunas leyes abstractas, ya sean algunas naturales o positivas, ¿verdad?, sin tener en cuenta la historia, la cultura y las costumbres del pueblo, ¿verdad? El derecho no solo crea, sino que evoluciona orgánicamente, ¿verdad? Como la expresión que ellos tienen, que dice que es espíritu del pueblo, ¿verdad? Dice también ellos que
Aplicar esta teoría implica reconocer que el derecho se adapta con el tiempo, no se trata de solo las reglas fijas, ¿verdad? Sino que es un proceso histórico y social. El realismo jurídico de Rawls, Rawls argumenta que el realismo sostiene que el derecho no solo son normas abstractas, ¿verdad? Sino que hacen efectivamente los jueces y las autoridades. También dice que el derecho es un fenómeno práctico, observable y basado en algunos comportamientos. Él también critica que el derecho natural y positivo son algunas teorías normativas que ignoran cómo funcionan realmente el sistema legal, ¿verdad? Por eso el derecho debe de analizarse con base a hechos y no ideales, ¿verdad? Hart admite que el derecho es un sistema de normas, pero que reconoce que debe de incluir una regla de conocimiento, ¿verdad? Que permita identificar cuando una norma es válida. Además, no todo puede resolverse por regla, ¿verdad? Por eso los jueces necesitan bastante discreción. Eh, También dice Ronald Dworkin que la interpretación del derecho no solo son las reglas, sino que también son principios y estos principios morales y jurídicos deben de guiarse de un juez en casos difíciles, ¿verdad? En donde la ley no es clara. Él dice que aplicar su teoría significa que el juez no solo aplica normas, sino que interpreta con vasos y valores como la equidad y la justicia, ¿verdad? Eh, bueno, ya lo que dice la pregunta, ¿verdad? Que si debemos de aplicar una u otra teoría, la teoría jurídica debe prevalecer, no tiene una única respuesta definida, ¿verdad? Ya que el derecho debe ser una disciplina normativa y social, ¿verdad? Es dinámico. Cada escuela tiene un pensamiento diferente, aporta una misión valiosa en lugar de excluirse mutuamente, ¿verdad? Puede complementarse para una comprensión más completa y eficaz del fenómeno jurídico. También dice que el derecho natural, en su enfoque en la justicia universal y la dignidad humana, nos recuerda que las leyes deben de aspirar y ser justas, no simplemente ser obedecidas, ¿verdad? Por su existencia. El positivismo jurídico, en cambio, resalta la importancia de la certeza, la estabilidad, la coherencia del sistema legal, ¿verdad? Garantizando la aplicación objetiva de las normas. Finalmente, la escuela histórica enfatiza el valor de la tradición y la evolución cultural del derecho, ¿verdad? Lo cual permite que las leyes estén en armonía con el sentir y el desarrollo de una sociedad, ¿verdad? El realismo jurídico añade una mirada crítica y empírica, ¿verdad? Recordándonos que lo jurídico no solo viene en los textos legales, sino que también en las decisiones y prácticas reales de algunos jueces y operadores del derecho, ¿verdad? Muchas gracias y lo dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, abogada. Mi nombre es Walter Noel Romero, con número de cuenta 2022-301-373. Pues siguiendo con lo que es la exposición, pues vamos a hablar acerca de lo que es, de cómo se confronta lo que es la teoría reduccionista, que en este caso sería la exegesis, y la teoría reduccionista, que sería la histórica, ¿va? Como concepto de que es una teoría reduccionista, pues explica el derecho desde una sola dimensión, ignorando otras esenciales como lo que son los valores, el contexto social o la moral. No considera factores sociales, políticos, éticos o prácticos. Eh, Reduccionista simplifica el derecho reduciendo a una única fuente o criterio como la ley escrita. En este caso tenemos las dos teorías, ¿va? La ley escrita, que sería la exegesis, y la costumbre,
que sería la histórica. Ahí también tenemos lo que es una sola estructura en el caso de la teoría de Kelsen. En este caso vamos a exponer también qué es la exegesis. Pues podemos decir que es una técnica de interpretación literal y sistemática de leyes, basada en la creencia de que la ley escrita contiene todas las respuestas necesarias para resolver lo que es cualquier caso jurídico. Se considera que el papel del juez o del intérprete no es crear derecho, sino únicamente aplicar lo que dice el legislador, sin añadir ni modificar nada, ¿verdad? En palabras sencillas, pues la exegesis es leer la ley como está escrita y aplicarla sin cuestionarla, ¿verdad? Suponiendo que el legislador ya ha previsto todas las situaciones posibles. Como algunas de las características principales de esta teoría, pues eh, se le da la supremacía total al texto legal. También podemos decir que el juez no crea derechos, sino que solo lo declara. También tenemos algunos ejemplos de esta teoría que aplicando a lo que es el Código Civil, pues eh, si un contrato debe celebrarse entre mayores de edad, un juez que aplica la teoría del exegesis anularía un contrato firmado por un menor sin considerar algunas circunstancias sociales, psicológicas o éticas. Otro ejemplo sería que si la ley establece que solo los hijos legítimos puedan heredar, el juez no permitiría que un hijo no reconocido reciba herencia, aunque ya haya convivido toda la vida con el padre, ¿verdad? Em, Podemos decir también que la exegesis ignora lo que es la evolución social, limita lo que es la creatividad judicial y no da soluciones adecuadas a lo que son a los vicios legales. Concluyendo con esta teoría, pues vamos a dar un concepto también de lo que es la teoría histórica reduccionista, ¿va? Que eh, esta teoría en el derecho sostiene que no nace de la voluntad del legislador, sino que es producto del espíritu del pueblo, es decir, de las costumbres, tradiciones, creencias. Y también podemos decir que es reduccionista porque reduce el origen y la validez del derecho únicamente a la costumbre histórica y al desarrollo orgánico, perdón, del pueblo, a diferencia de lo que es la exegesis, ¿verdad? En este caso, la única fuente válida es la costumbre. Si una ley escrita contradice esta costumbre, se considera artificial o impuesta y por lo tanto ilegítima o inaplicable, ¿verdad? Un ejemplo de esto sería que si en una aldea, pues durante 150 años se ha mantenido que los habitantes de esta aldea tienen un predio, un local para lo que es el pastoreo de ganado. Entonces, esta ley es una ley escrita que, que reconoce este derecho, ¿verdad? Eh, Según la teoría histórica, este derecho es válido porque surge de la costumbre ancestral, ¿va? De los pueblos, como lo mencionábamos anteriormente. Entonces, como objetivo central de lo que son estas teorías, la exegesis se debe aplicar tal como está escrita, ¿va? Sin desviarse de su literalidad. Y eh, esta, la otra histórica, el intérprete debe atender a lo que es la evolución y el sentido histórico del derecho, incluso si eso implica apartarse del, del contexto o del texto legal, perdón. En conclusión, con respecto a estas dos teorías, pues
confrontar estas teorías reduccionistas como la exegética y la histórica muestra como cada una ignora aspectos esenciales del derecho moderno, como es la justicia, la moral, la sociedad, eh, la interpretación. Por eso se considera más útil una teoría tridimensional, que sea la norma, el hecho y el valor, va, que permiten una comprensión más completa y humana de lo que es el fenómeno jurídico. Esta sería mi participación y seguimos con el compañero. En conclusión, nuestro debate pone de manifiesto que tanto el derecho natural como el derecho positivo ofrecen perspectivas valiosas y complementarias que enriquecen el estudio del derecho, mientras que el derecho natural se centra en principios universales y morales. El derecho positivo se apoya en reglamentaciones y normas específicas. Asimismo, el reduccionismo y la ampliación del derecho plantean un diálogo continuo entre la simplificación de estructuras jurídicas y la necesidad de integrar nuevos enfoques y realidades sociales en el marco legal. En última instancia, la de fortalecer el entendimiento del derecho exige un examen crítico y la apertura de un intercambio de ideas. Muchas gracias, compañero y catedrático. Esto ha sido todo.